Joves en Compromís celebrará su Congreso Constituyente el próximo 22 de febrero, en el que participarán alrededor de 1.150 jóvenes. Un congreso que, según el diputado Fran Ferri, constituirá una organización única, plural y asamblearia entre todas las organizaciones juveniles que pertenecen a Compromís y servirá para encarar el 2015, año de elecciones. I és important este congrés perquè és important per encarar el 2015. És un any electoral i és important que les joventuts de Compromís actuen de forma unitària de cara a aquestes eleccions per a obtindre els millors resultats. Y es que para Ferri, los jóvenes que participan en las instituciones políticas tienen la obligación de transformar la indignación en acciones políticas. I nosaltres, els joves que estem organitzats en organitzacions que participen en la política institucional, tenim l'obligació de transformar tota aquesta indignació en accions polítiques que ens duguen a un canvi real, no? per a que no tornen a passar coses con les que van incitar a que ocurriera la primavera valenciana. Desde Joves en Compromís consideran que es necesario un cambio real que no puede venir de otra mano que de la de los nacionalistas y sus jóvenes. El encuentro tendrá lugar desde las 10 de la mañana en la sala Sánchez Guarner de la Facultad de Filología de la Universitat de València.